en términos postmodernos han desaparecido. Entonces uno vuelve a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo resignificamos esas vanguardias? Porque ya no es ir adelante de un proceso necesario de la razón, necesario de la historia. Badiou, nacido en Marruecos, no sé si han tenido la ocasión de leerlo, nacido en el 37 en Marruecos, dice: hoy en día necesariamente hay pluralidad de artes y cualquiera sean las intersecciones imaginables en el arte, ninguna puede pretender totalizar esa pluralidad. Badiou es un hombre que resiste la posmodernidad y sin embargo también está atravesado por el discurso y las lógicas posmodernas. Ahora, dicho eso, si el fin de la historia implica el fin de la razón moderna, por lo menos en términos europeos, significa también el fin de la distinción entre el sujeto que se sostiene por sí mismo y la dimensión ontológica mediada por una gnoseología, o sea, la posibilidad de que el sujeto conozca la realidad. En la modernidad hay un optimismo gnoseológico que por lo menos hizo posible, por ejemplo, la ciencia moderna. Lo que está en cuestión en esta posmodernidad es justamente la posibilidad de conocer. Entonces, ¿qué pasa con el arte en ese contexto posmoderno? ¿Y cómo vemos hoy en día las vanguardias? ¿Cómo podemos revisitar a esas vanguardias? Por de pronto, una de las cosas que el arte ha perdido es esa pretensión universal. Es muy difícil sostener, como podía sostenerse en la modernidad de Rembrandt, la pretensión de que hoy el arte puede despojarse de adjetivos. Es muy difícil pensar el arte por fuera, por ejemplo, de las inserciones políticas y culturales. El arte, en términos de Deleuze, se convierte entonces en ese entramado de significaciones. Por supuesto que puede considerarse como un acontecimiento, en términos de Deleuze también, pero siempre va a ser un acontecimiento con carácter problemático. ¿Por qué? Porque las expresiones artísticas ya no son la expresión estética de una racionalidad, de la racionalidad moderna, sino que ahora están abiertas a la polisemia, abiertas a los entramados y abiertas a las discusiones entre otros políticos. Adicionalmente, Deleuze dice algo interesante sobre el acontecimiento. Dice: siempre el arte tiende a desbordar los límites. Y esto es especialmente interesante. ¿En qué sentido cada acontecimiento artístico desborda límites? Bueno, sencillamente porque los marcos comprensivos preexistentes son incapaces en muchos casos de poder explicar los nuevos episodios, los nuevos acontecimientos artísticos, para ser más precisos. Por lo tanto, ahora el arte puede estar atravesado por la etnología, por la sociología, por la antropología y, por supuesto, por la memoria política. El arte, solo como sustantivo, ha perdido esa universalidad moderna y ahora está permanentemente atravesado por estos distintos tipos de entornos de significación. Ahora, lo que nos convoca ahora es el tema de arte y memoria. Bueno, en estos últimos años, por supuesto que el concepto de memoria, específicamente de lugares de la memoria, fue elaborado por un teórico que se llama Pierre Nora. Nora habla de lugares donde la memoria se pueda cristalizar. Uno podría hacer extensivo esto y hablar de obras en las que la memoria se pudiera cristalizar. Cuando asistimos a lo que hizo Patricia, que expuso recién, que está exponiendo ahora en el cine, lo que hay es la presencia del pasado en el presente. Y si uno piensa en dónde estamos, en términos institucionales, las memorias se adhieren a los lugares. Parece imposible escapar a la significación del lugar en donde estamos. Pero a su vez, los lugares de memoria, si bien son unidades significativas, se pueden discutir, o sea, se pueden resignificar.
las memorias de los lugares o los lugares de la memoria no están marcados por siempre, sino que son espacios de confrontación. ¿En función de qué? Justamente, una vez más, en función de pensarlo desde distintos aspectos de la posmodernidad, de lo que abre la posmodernidad en el sentido de abandonar la idea de interpretaciones únicas, de abandonar la idea de órdenes cronológicos necesarios, de abandonar la idea de una racionalidad y de un concepto de historia. Por lo tanto, este espacio, como pocos, contiene diversos tiempos. Es exactamente la idea, o una de las fuertes ideas de la posmodernidad. Porque los lugares de memoria están insertos simultáneamente en el presente y en el pasado. Esa obra que uno ve en el pasillo es una obra que nos remite al presente, pero también nos remite al pasado, pero no en el sentido cronológico moderno, sino que, como dice Ricoeur, el pasado está permanentemente siendo resignificado. Cuando uno, como Patricia, decide y puede institucionalmente colgar esas obras en el pasillo, lo que está haciendo es estableciendo escenarios de confrontación, en donde hay pujas por sentidos, donde lo que está en cuestión es la disputa por el sentido. Son literalmente memorias en pugna. Y voy a cerrar porque me dijeron 20 minutos, estoy bien, ¿no? Yo no te llegué el tiempo. Bueno, te escucho. En esos espacios de memoria, cuando uno decide establecer estas confrontaciones, lo que está en juego no es solamente la identidad de aquellos que escribieron, de Patricia con plástica que decide exponer, sino las identidades grupales. Lo que está en juego es la identidad grupal. Y volvamos a donde empecé, a Picasso. Es interesante pensar que ese fabuloso vanguardista, aquel que rompe, insisto, con el canon del arte moderno, por supuesto, hay muchos antecedentes, yo mencioné a Cézanne, hay muchos antecedentes, pero claramente el cubismo es una ruptura con ese canon que se había establecido a partir del siglo XIV, siglo XV. Ese vanguardista, en un momento de su vida, empieza a darse cuenta que probablemente ha roto con esa modernidad, que ha roto con esos cánones. No estoy diciendo que Picasso haya sido un poco moderno, pero lo invade cierta idea de insatisfacción. Y curiosamente necesita él también, no solamente como plástico, no solamente como pintor, sino también como intelectual, como ciudadano, abrirse a una participación. Bien, mal, uno puede discutir la posición de Picasso en el 68, en el 56, de hecho fue un cuadro muy obediente, probablemente demasiado obediente para mi gusto, pero digamos, eso sería una discusión que no me parece tan fructífera. Lo interesante es que a mediados del siglo XX él siente cierta incompletitud en su vida, siente la necesidad de abrirse a una participación política personal, nada menos que Picasso, nada menos que Picasso. Y cierro con esta idea. En las memorias, en la memoria misma de Picasso, está en juego el sentido de la identidad individual y colectiva. Lo que tenemos expuesto acá no es solamente el resultado de la colaboración de decenas de personas, no es solamente la idea o la proyección de la plástica que decide reunir esa multiplicidad de voces, sino los sentidos colectivos que atraviesan esa obra. Es una obra que está marcada por esos sentidos colectivos. Está profundamente marcada por esas intencionalidades fragmentadas en toda la paleta, en donde convergen, discrepan, en un sentido profundamente postmoderno, no en un sentido moderno. Bueno, 20 minutos. Antes de pasarle la palabra a Fernando del Corro, voy a decir algunas cosas, cuestiones breves. En principio, la obra que está saliendo por la puerta, Arte Colectivo por la Memoria, es una obra abierta. Entonces, todo aquel que haya colaborado y quiera volver a hacerlo, o todo aquel que quiera
tarjeta, creo que hay un marcador, hay tarjetas en blanco y se va a incorporar a la obra colectiva. Las otras dos cosas que quiero decir es que voy a cometer una doble infidencia. En principio voy a parafrasear al general Perón. En un momento el general Perón dijo: yo lo conocí naranjo, para referirse a algo que había conocido hace mucho tiempo. Ustedes vieron la intervención erudita, interesante, profunda que hizo Roberto. A Roberto yo lo conocí naranjo. Hace 10 años fue mi alumno en la universidad, cosa que tal vez él no quiera ni siquiera recordar, pero yo no me lo olvido. Entonces yo pensé, este estudiante sabe más que el maestro. Lo pensé hace 10 años cuando él tenía 10 años menos y mucha menos lectura que la que tiene ahora. Entonces no me equivoqué, yo a Roberto lo conocí naranjo y realmente 10 años después es una satisfacción volver a escuchar su palabra y ver cómo ha evolucionado. Y con respecto a las relaciones del arte y la política en la Argentina, tal vez esté por escribir su libro que hable de la relación que hay entre arte y política. Pero sin duda, en ese libro, si alguna vez se escribe, va a haber un momento paradigmático que es el Tucumanarde, un momento muy especial durante la dictadura de Onganía, que va a ser el tema que va a hablar Fernando del Corro. Yo como primera cuestión quiero decir que me siento realmente satisfecho de estar sentado aquí, en esta casa, donde hoy se pueden hablar de estos temas. Realmente, bueno, aquí está el subsecretario que está a cargo del tema, pero también hay toda una estructura del propio ministerio y de la propia conducción nacional que ha permitido que estos lugares estén abiertos a debates de esta naturaleza o charlas de esta naturaleza, donde precisamente se plantean cuestiones que no son las que hubieran gustado ser escuchadas algún tiempo atrás. Cuando a mí me convocaron los amigos Raúl y Patricia para charlar acá, yo les dije, nada, yo de este tema de pintura, de arte, no soy especialista, me gustan los cuadros, tengo cuadros en mi casa, me los han regalado algunos pintores amigos muy importantes, me gustan, pero no puedo opinar de lo que realmente no sé. Después, como me insistieron, dije, bueno, es un momento tal vez para recordar a algunos viejos amigos. Yo cuando era joven, entre tantas cosas que hice en militancias políticas diversas, tuve mi paso por el PC y en esa época, yo tenía poco más de 20 años, 22, 24, tenía a mi cargo la relación con la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, cuyo presidente era Raúl Loza, un gran tipo, donde estaba Helio Casal, un hombre que fue parte de una huelga importante del Diario de la Nación, era parte del director obrero gráfico ahí en la época en que el Diario de la Nación estaba Benito Mateo, Emilio Jauregui, ¿no? Después asesinado. También tuve ahí a César López Claro de Pinelli, y a todos ellos, entre otras cosas, yo les iba a mangar cuadros. Les mangaba cuadros que luego se vendían en las casas de arte que tenían relación con el PC y ahí se recaudaban fondos. Así que yo estaba a cargo de esa tarea y así me relacioné con muchos de ellos y los recuerdo con mucho afecto. Esta muestra de Patricia acá también realmente me emocionó cuando yo iba un poco más temprano para mirar y vi cosas interesantes. Tampoco tengo capacidad para hablar de su valor como arte, pero sí de su valor como relación del arte con la política, con la cultura. Vi ahí como historiador, recordé a algunos personajes, a las monjas francesas, está también citado Julio López. Y bueno, a mí me dijeron hablar de Tucumanarde. Entonces, yo creo que el tema
en que va a desembocar Tucumán Arte y que después Tucumán Arte va a tener una prolongación. Esto me ha llevado incluso a tener que leer un poco sobre el tema y para eso le agradezco mucho a mi amiga Estela Calderone, que hoy no pudo estar por un problema de salud, que siempre me ayuda en mis investigaciones. Digo que muchas de estas cosas empezaron realmente con el golpe de la Libertadora y la generación de la resistencia peronista, la conformación de una suerte de alianza en la época de Frondizi entre los sectores sindicales más duros, con los estudiantes que luchaban contra la educación privada, los problemas de los ajustes y las privatizaciones de distintos gobiernos, que fueron uniendo entonces a los trabajadores y a los sectores políticos y sociales. La represión de trabajadores también que hubo en distintos, desde la Libertadora en adelante, los reclamos que hubo en la época de Frondizi que desembocaron con el plan Conintes. A mí me parece que todo eso facilitó una confluencia del arte con la política, al decir de la socióloga Beatriz Valdés, ¿no? En 1959 ya empezó un proceso que dio lugar al grupo Espartaco. Raúl también había dicho de buscar algún amigo que hablara de Espartaco, no pudo venir, en fin. Yo quiero decir algo de este grupo encabezado por Ricardo Carpani, con la participación de otros grandes pintores como Pascual Di Bianco, Juan Manuel Sánchez, Juana Elena Viz, Carlos César, Pirilo Bute, Mario Moriari. Este grupo nació ligado a los sindicatos y a una plástica que se planteaba la rebelión de los trabajadores. En abril del 61, los Espartacos dieron a conocer un documento escrito por Carpani. Fíjense el nombre que llevan, ¿no? Los Espartacos, en conmemoración de ese esclavo balcánico que generó una enorme insurrección en Roma, que duró muchísimo tiempo. De manera tal que lo que se está planteando tiene una connotación muy clara. En este documento de Carpani, que va a ser muy significativo, hay una cuestión muy interesante, porque sin mencionar a León Tolstoy, retoma su pensamiento cuando dice que aquello del que retrata tu aldea, que retratarás el mundo, ¿no? En todo esto está enmarcada la victoria de Andrés Flamini en 1962 en la provincia de Buenos Aires, la anulación de las elecciones, el gobierno de Ille y su confrontación con los trabajadores, que hizo que lamentablemente la dirigencia seguetista se sumara al golpismo de la Revolución Argentina, lo que generó un quiebre sindical y la aparición de la CGT de los argentinos liderada por el gráfico Raimundo Ungaro. En esa época en todo el mundo se generaba la gesta de Vietnam, el Mayo francés que provocó la caída de Charles de Gaulle, el Che Guevara había instalado la guerrilla en Bolivia, los países africanos terminaban con el colonialismo, Juan Velasco Alvarado llegaba al gobierno del Perú. En la Argentina el gobierno de Juan Carlos Onganía generaba crecientes resistencias. El ejemplo unificaba a los sectores populares. Desde todo el mundo llegaban exponentes del pensamiento revolucionario, como las publicaciones italianas Il Manifesto, o Lotta Continua, o la francesa Liberación, entre otros. En ese marco, en el año 1968, un grupo de intelectuales ligados al PRT, es decir, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue el eje después de Lerner, impulsó la creación del Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, el FATRAC, donde hubo integrantes de diversas orientaciones, pero las políticas que impulsó internamente el PRT, a veces ambivalentes, pero hegemonizantes, y la postura del peor de minimizar la importancia, en esa época se llamaba palabra obrera, no partido obrero, como ahora, política obrera, efectivamente, y no partido obrero como ahora, pero es lo mismo, de minimizar la importancia del quehacer cultural frente a la militancia política, ayudaron a que hubiesen dispersiones.
Entre los que luego van a desembocar en Tucumán Arte estaban Ricardo Carrera y Eduardo Ramos, porteños, y el rosarino Eduardo Favario. Estaba el plástico León Ferrari, el PO, músicos como Adolfo Reising, psicoanalistas como Blas de Santos y Marta Rosenberg, periodistas como Nicolás Casulla. Al frente estaba el sociólogo Daniel Poppen del PRT, que en 1973 se fue con el ER-22 y está desaparecido desde 1976. El 22 fue una ruptura populista del PRT. Muy interesante porque fue un detonante muy importante. En 1958 se lanzó el premio Braque, instituido por la Embajada de Francia en la Argentina. Varios pintores hicieron pública su no participación a raíz de los mecanismos de censura a los trabajos impuestos de la sede diplomática. Algo que estaba ligado al Mayo francés. El 18 de junio hizo su anuncio Margarita Paxa y el 26 Roberto Plate hizo lo propio contra el imperialismo cultural, contra la censura policial, contra la intervención en la Universidad Argentina, contra la represión política en América Latina, en apoyo a la actual situación revolucionaria francesa, a las luchas de liberación nacional que desarrollan en el mundo, por un arte revolucionario que se desarrolla en la vida y en el proceso histórico, fuera de las instituciones caducas y reaccionarias agentes del imperialismo cultural. El grupo Artistas de Vanguardia de Rosario también se sumó, señalando que su no participación es apenas una actitud perteneciente a una voluntad más general de no participar de ningún acto que signifique una complicidad con todo aquello que represente a distintos niveles el mecanismo cultural que la burguesía instrumenta para resolver todo proceso revolucionario. El 16 de julio, en el Museo Nacional de Bellas Artes se entregaron los premios. Allí se armó un escándalo. Durante 20 minutos se lanzaron volantes, huevos podridos y bombas de mal olor. Uno de los huevos impactó contra la obra premiada de Rogelio Porcelo, que tenía los colores de la bandera francesa. La policía reprimió y se llevó 9 detenidos, a los que dieron 30 días de arresto. Después fueron a parar a la cárcel de Caseros. Actualmente no existe. Su defensa corrió por cuenta de la CGT y los argentinos. El acto de protesta había sido impulsado por FATRAC, aunque muchos de los participantes no formaban parte de esa organización. Un documento de FATRAC posterior, asumiendo como propios a todos los presos, agudizó las diferencias. El combatiente órgano del PRT dio gran difusión a lo sucedido. En ese momento se estaba conformando un grave conflicto social en la provincia de Tucumán a partir del cierre de ingenios como parte de una política instrumentada por el gobierno de Juan Carlos Onganía, en combinación con el jujeño Ledesma de la familia Arrieta Blaquier, el mismo de la noche del apagón ya durante el proceso, y con el salteño San Martín del Tabacal de la familia Patrón. Ello había ocurrido cuando se expropiaron sin indemnización los 5 ingenios azucareros de la compañía azucarera tucumana, controlada por el PC, amén de algunos otros. Es interesante lo de esta expropiación, está muy bien explicado en un libro publicado recientemente por Alberto Nada, un ex militar del PC, que se llama Secretos Rojos, ¿no? Cómo se expropiaron esos ingenios y otros 5 más, aparte de los 5 que eran de la compañía azucarera tucumana. Algunos de estos ingenios incluso eran tecnológicamente muy avanzados a pesar de los dichos contrarios, ¿no? Esas expropiaciones incluso se hicieron sin indemnizaciones, ni para los propietarios ni para el personal que quedó en la calle. Cabe señalar que en 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1989 y 2006 han dado la razón
lo que reclamaban y aún no se han pagado las indemnizaciones. Esta política estaba respaldada por el CONADE, por el Consejo Nacional de Desarrollo, que venía funcionando desde la época de Frondizi, que se había prolongado en el tiempo. Significó un desempleo masivo entre los obreros azucareros y la desaparición de miles de productores cañeros, muchos de ellos minifundistas. De esa manera, Rob Blaquier, uno de ellos Carlos Pedro, ahora juzgado por represor, y los patrón Costas conformaron el duopolio que pasó a controlar la producción azucarera en el país. Todo ello dio lugar a la formación del movimiento Tucumán. Al principio también participó la gente de FATRAC, pero algunos temieron que ésta intentara copar la muestra en preparación. Los rosarinos actuaron como mediadores y se estableció la independencia de los movimientos políticos, más allá de las vinculaciones personales que pudiera tener cada participante. De hecho, el FATRAC fue expulsado y así Ricardo Carreira y Eduardo Ruano quedaron fuera de Tucumán. Las notas publicadas en El Combatiente habían causado irritación y creado problemas con la Secretaría de los Argentinos. En ellas también se habían ignorado otros hechos de República, experiencias artísticas y culturales de la derecha. El PO, entonces política obrera, elogió la rebelión de los artistas y aprovechó para cargar contra el PC y contra el posadismo, otra variante trotskista que entonces representaba una parte importante de lo que se expresaba en este sector. A pesar del elogio el PO puso el acento en que el rol central de los artistas intelectuales debía ser sumarse a la militancia política y acompañar a la clase obrera, minimizando el rol de aquellos y de los científicos en la esperada transformación social. En diciembre de 1968, en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, Margarita Pasca convocó el primer encuentro de Buenos Aires, Cultura 1968. Allí participaron, entre otros, además de la convocante, el periodista Rodolfo Walsh, que llevaba adelante el diario Los